Paz y bien y bienvenidos a Encontrando Francisco. Mi nombre es Malcolm Arias, soy de la Orden Franciscana Seglar y muy contentos que han tomado la decisión de acompañarnos en un episodio más en este podcast que es católico con esa esencia franciscana donde al encontrarnos con Francisco nos encontramos con Dios. Bueno, una vez más aquí estamos en casi ya entre los últimos episodios del año, ya estamos casi cerrando el año, pero en fin. Igual no significa nada más que va a ser un excelente episodio, sin duda, dejándoselo siempre en manos de Dios y yo sé que les van a disfrutar bastante. De hecho, este episodio lo habíamos grabado originalmente y en persona hace unos meses atrás, pero esas dificultades técnicas, de hecho yo hice un video hablando un poco sobre eso. Bueno, ahí lamentablemente no pudo salir, pero aquí estamos de regreso, ¿verdad? Con este episodio y por dicha que el invitado dijo que sí, volví a grabar. Que eso es también lo más importante. Entonces, pero ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy vamos a estar hablando sobre Francisco de Asís y el joven, más que todo desde el punto de vista de la juventud franciscana. Y yo sé que van a decir, ¿y eso qué es? Nunca lo he escuchado. Bueno, tranquilos, no se preocupen, porque para eso es que ustedes llegaron aquí o que Dios los llamó a ustedes para acompañarnos el día de hoy. Sí, sin duda. Bueno, para eso tenemos a un invitado súper especial, realmente lo conozco de hace años, un gran hermano que sin duda... Me alegro bastante que ha aceptado sacar su ratito para acompañarnos a pesar de la hora que es donde él se encuentra en estos momentos. Hoy ya es bien tarde en la noche. Tenemos a Félix Chocojay, que es de Guatemala, pero está viviendo en Italia en estos momentos. Entonces, queremos darle la bienvenida a Félix. ¿Cómo estás, Félix? Hola Malcolm, muchas gracias por la invitación, gracias a tu audiencia también por recibirme. Bueno, yo soy Félix Chocojay, tengo 29 años, ya el próximo 2 de enero del 2026 cumplo los 30 años. Eh, Soy felizmente casado, me casé este año, el 4 de octubre. Y bueno, actualmente tengo el servicio de coordinador internacional de la Juventud Franciscana. Pertenezco a la JUFRA, o al menos la fui conociendo desde el 2014, entonces tengo un poco de recorrido en este movimiento y Dios mismo Bastante. a través del servicio pues me ha llevado a conocer muchas maravillas de este camino. Wow, desde el 2014. Sí, te recuerdo que, Sí. digamos, a lo mejor no hice la promesa del 2014, pero sí la empecé a conocer a la Jufra directamente, porque, es Ujú, decir, directamente cuando fui a la Nifra ujú, comencé a ver quiénes era la Jufra, pero no entendía mucho, ya luego fui creciendo y pues por ahí ujú. fui conociendo. Sí, yo recuerdo la vez que te conocí fue en el encuentro centroamericano de Jufra. No En recuerdo en el qué año, pero fue en Guatemala, eso sí me recuerdo. 2017. No, ese 2017. encuentro me marcó mucho también, Ajá. 2017. Sí, hace ratito ya de eso. Ay, sí, fue un encuentro bonito. Obviamente para ese entonces yo no estaba en Jufra. Yo estoy mucho más viejo. Pero yo sí estuve en Jufra, pero yo era animador nacional. Entonces yo iba acompañando a los chicos de la Jufra. Pero sí, y compartí con todos ustedes. Fue demasiado bonito, realmente. Muy bonita experiencia, realmente. Me encantó, realmente como ustedes lo organizaron allá en Guatemala fue fenomenal, realmente. Ujú. Sí, sí, fue una experiencia muy bonita. Fue uno de los encuentros que me abrió el horizonte en esta fraternidad. Es decir, yo no tenía idea de que había Jufra en otros lados y de repente nos dijeron hay que organizar un encuentro para las otras fraternidades de la región. Y yo decía, ¿cuál región? La de Centroamérica. Ok, y no sabía que había fraternidades en otros lados y fue una experiencia muy enriquecedora para mi vocación. Sí, yo creo que a todos nos pasó eso en algún momento, cuando de repente dijeron, es que la jufra de México, y uno, ¿en México hay jufra?
Que la jufra en Argentina. En Argentina hay jufra. Que la jufra de España, de Italia, y yo, allá hay jufra. Uno queda Sí. asombrado realmente, pero qué chido, ¿verdad? Realmente, yo por lo menos estuve también en la Asamblea Internacional de Jufra, bueno, el que se hizo en Panamá y fue demasiado enriquecedor saber cómo hay jóvenes de Jufra en tantos países que yo digo, mira, al final del día, de todos podemos ser diferentes lenguajes, diferentes culturas y todo, pero al final hablamos un mismo idioma, el paz y bien, ¿verdad? Que es demasiado chiva esas experiencias. Félix, para muchos que están tal vez acompañándonos, tal vez no tienen idea, porque aquí estamos hablando muy bonito sobre que la Jufra es muy chiva, la Jufra es muy bonito, que yo recuerdo cuando estuve en Jufra y Jufra me marcó. Pero, ¿qué es la Jufra? ¿Qué es la Juventud Franciscana? En las palabras suyas, porque sos el coordinador internacional. Y ahorita me gustaría también preguntarte qué es lo que hace un coordinador internacional, qué es, cómo es eso. Pero primero comenzamos con lo más básico. ¿Qué es una Juventud Franciscana? Bueno, la Juventud Franciscana es una fraternidad que está presente en muchas partes del mundo y que su base es prácticamente las fraternidades locales. Funciona más o menos como la Orden Franciscana Seglar, que hay fraternidades locales. Y en cada una de esas fraternidades locales, pues los jóvenes se reúnen para hacer la vida en fraternidad, para escuchar el evangelio, para realizar distintos servicios, a lo mejor en la parroquia o a su comunidad, pero principalmente respondiendo un llamado de servicio. Bueno, esto básicamente es la JUFRA y organizada ya en grandes escalas, digamos, cada fraternidad nacional, existen varias fraternidades nacionales, las cuales son compuestas por las fraternidades locales y luego ya van las áreas internacionales y luego ya llegamos a la realidad mundial. Eh, Decir que es la Jufra para mí no lo podría resumir más que una vocación también, porque es decir, la Jufra no va a ser para todos, es decir, la Jufra llama, uno puede conocerla, pero hay quien no nace para esto, ¿no? Y por eso es de que hay otros movimientos también de la juventud y bueno, es una vocación franciscana y una opción de vivir en los pasos de Francisco desde la edad en la que Francisco también comenzó su vocación, ¿no? Porque Francisco, Ujú, yo decía, el que comenzó todo el franciscanismo fue un joven franciscano. Entonces eso es como algo que siempre le recuerdo a toda la familia franciscana, que somos así de importantes, de que todo comenzó con un joven Francisco. Y bueno, en mi servicio, yo fui electo en 2021 en noviembre, en el capítulo general de la Orden Franciscana Seglar. El servicio directamente yo lo cumplo con la Orden Franciscana Seglar. Y bueno, fui electo en mi servicio prácticamente es coordinar a la Fraternidad Internacional, que no es una tarea muy fácil y por eso también cuento con el apoyo de la Coordinación Internacional, que está conformada por los consejeros internacionales de la JUFRA, de cual ellos se encargan de una región en particular geográfica. Y luego están también la animadora internacional, que en este caso es Silvia Diana, que también es consejera del CIOFS, y ella es de la Orden Franciscana de Argentina. También está Noemi, que es de Italia, y ella es la responsable para los grupos de niños y adolescentes franciscanos. Y bueno, también tenemos un asistente espiritual que nos acompaña. En la coordinación internacional tenemos a René Merlos, que es de El Salvador y está encargado de la consejería para el área de Centro y Norteamérica. Diego
Flores, Diego Ventura, perdón, Flores Ventura es, que también es de El Salvador y sus servicios acompañar y animar a las fraternidades de Sudamérica y las fraternidades de habla portuguesa, que incluye también a las fraternidades que hablan en portugués en África. Ujú, Luego está Juliana, que es de el Líbano, y ella es responsable de las fraternidades del Mediterráneo y de Europa. Luego a nuestro hermano Mark, que es de Filipinas, y él está encargado de las fraternidades de Asia y Oceanía. Bueno, entonces somos una fraternidad también nosotros que pues nos encargamos de ver cómo animarlos, de ver qué necesitan, qué formación les hace falta, qué dificultades tienen, cómo poder hacer para vivir este camino juntos, es decir, planificar eventos, estar presente también en eventos, otros eventos de gran magnitud. Eh, el año el año pasado, o no, hace 2 años, estuve en un encuentro para la Pastoral Juvenil Internacional y fueron convocados todos los movimientos internacionales. Entonces mm, también este tipo de responsabilidades son las que conllevo. Y a su vez, pues formo parte del Consejo Internacional de la Orden Franciscana Seglar, es decir, nos reunimos 2 veces al año en Roma para discutir los diversos temas que competen al Consejo Internacional de la Orden. Y pues también yo tengo voz y voto ante las distintas temáticas que se tratan en el Consejo Internacional. Entonces es ujú. un servicio muy responsable y como una vez una persona me lo dijo y eso es algo que me queda muy marcado, es un servicio sagrado, como todo el servicio que uno cumple para Cierto, Dios. eso Y sí es bueno, cierto. eso es lo que puedo decir. Hay más, pero en breves Wow. palabras. Sí, sí, no, de hecho es bastante, bastante ahí que nos has compartido. De hecho, ahí se me ocurren un montón de cosas para preguntar. Pero hablemos ahora sí un poco más de la esencia de la jufra. Si un joven se acerca a la jufra, ¿qué va a encontrar? ¿Qué podría encontrar el joven? Bueno, la Jufra se ha caracterizado por ser muy alegre y creo que eso es una de las principales cosas que uno va a encontrar. Eh, y además de eso, pues es un lugar donde a uno lo escuchan y donde uno Mm, puede fácilmente, pues, encontrar confianza, porque no hay mayor confianza que sentirse escuchado, ¿no? Que mm, uno decir, amén. yo puedo hablar acá y sé que me están escuchando, sé que acá puedo ser yo y no hay ningún problema. Y sé que las personas que están en esta fraternidad, al igual que yo, buscan perseverar en el descubrimiento de Dios, ¿no? En el Ujú, descubrimiento también de, de la propia vocación y de la propia misión que cada uno eh, siente tener, ¿no? Entonces eso es un ujú, poco la esencia que yo pienso que podemos encontrar. Y más allá de eso, también es una fraternidad que le ayuda a uno a sentirse parte de algo grande, a pesar de que uno no sepa que están todas estas realidades internacionales, ya formar parte de una fraternidad ya lo hace sentirse parte de algo y ujú, algo que a uno lo llena. ujú. Sí, sin duda. Yo puedo recordar tantos momentos de mi tiempo en Jufra. A mí me marcó mucho. De hecho, curiosamente, hoy, bueno, el momento que estamos grabando este episodio, bueno, ustedes están viéndolo, espero que verá, sin ningún atraso ni nada, está saliendo este episodio el 14 de noviembre de 2025. Pero en el momento que estamos grabando, hoy es 31 de octubre, viernes 31 de octubre, pero hoy hace una semana. El 24 de octubre yo cumplí 28 años de haberme reencontrado con Dios. Y ese reencuentro con Dios es porque fue el primer día que yo entré a Jufra. Yo Wow. recuerdo bien la fecha, 24
de octubre de 97. Ya, sí, milenio pasado. Ah, No me veo tan viejo, pero sí soy más viejo de lo que aparento. Pero, pero, o sea, para mí, yo lo celebro como si fuera un cumpleaños, porque para mí es como un reencuentro con Dios. Tal vez por eso este podcast se llama Encontrando a Francisco, porque fue cuando me encontré con el franciscanismo, me encontré con Francisco de Asís y con eso, obviamente, con toda mi experiencia dentro del carisma, me encontré con Dios. Entonces, que al final me marcó la vida para siempre. Vea, hoy en día estoy en la Orden Franciscana Seglar. Me terminó marcando la vida. Pero ahora bien, Félix, bueno, ahora con lo que compartiste es excelente, pero el caso suyo, alguna, digamos, ¿cuál fue su experiencia en sí cuando usted entró en Jufra? Más bien sería la pregunta, ¿qué te llevó a la Jufra? ¿Cómo fue que encontraste la Juventud Franciscana? ¿Y cuál fue su experiencia ya estando adentro en la Juventud Franciscana? perfecto. Sí, en todo esto, pues yo no puedo hablar de mi historia sin mencionar nombres, porque hay muchos nombres que me han marcado, Ujú, sobre todo en mi familia. Mi abuelo Félix, que en paz descanse, bueno, ujú. de hecho yo llevo su nombre. eh, él, desde que yo recuerdo, siempre ha sido franciscano seglar, o sea, cuando ella Ah, en serio. nací, ella era franciscano Es de seglar. familia lo de ustedes. Qué Y chiva. mi mamá ya estaba en la orden y una tía que vive con nosotros también pues estuvo en la Jufra, luego Wow. ya se animó a estar en la orden. Y bueno, mi familia siempre hablaban de la Jufra, mencionaban que la Jufra acá, que la Jufra allá, que vivimos momentos muy increíbles. Lastimosamente yo no, porque era más pequeño, no pude vivir la misma experiencia con ellos, pero me iban transmitiendo como esa inquietud de qué cosa es la Jufra, ¿no? Luego, pues mi madre, buscando seguir participando en la orden y siempre estar perseverando, pues no tenía dónde dejarme, ¿no? Y me tenía que llevar a la iglesia. Y bueno, me decía, Vas a ir conmigo a la iglesia y no te preocupes porque ahí hay otros niños con los que vas a jugar." Y justamente nos dejaban fuera de de la iglesia y había unos jóvenes que nos cuidaban, que nos animaban, que no sé qué. Y pues ahí fue que descubrí a a la Nifra. Y bueno, fueron Ah, días muy memorables para mí. Y recuerdo que oía a mis primos que ya estaban en la Jufra, que eran más grandes que yo, ajá. y a otros jóvenes, ¿no? Que los veía muy alegres, muy entregados y decía yo, qué bonito, como tiene mucha confianza, y un montón de cosas, ¿no? Yo en mi infancia no tuve muchos amigos, digamos, entonces sí fue Ujú, muy complicada mi forma de relacionarme, no era no tenía muchos amigos, ujú, no podía hacer muchos amigos afuera, etcétera, etcétera. Y bueno, esto ya me fue persiguiendo un poco en la adolescencia y ya recuerdo yo que cuando tenía al menos 13 14 años, los chicos de la Jufra no tenían dónde reunirse. Se había desaparecido la Jufra, no sé qué había pasado, pero luego querían volver a reunirse y llegaron a pedir ahí a la casa a mi madre, pues si tenía algún espacio donde podían reunirse, porque la iglesia que teníamos era muy pequeña, no era una realidad de una parroquia, era solo una capilla, ¿no? Entonces, con esa excusa, pues llegaron ahí a la casa y se reunían. Entonces ya después me dijeron, si te gustaría participar o conocer un poco de lo que nosotros hacemos, pues puedes venir, estaremos ahí a las 5 de la tarde y etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Luego yo dije, bueno, no pierdo nada con ir a ver qué hacen. Y nada, cuando llegamos, ahí estaban mis primos, unos primos con los que siempre me llevaba muy bien, Adolfo y Alex, que siempre los recuerdo. Y pues desde ahí empecé a conocer a mucha gente, muchos amigos con los cuales viví distintas experiencias. Y esto de hacer una amistad fácil, digamos, que te ofrece la Jufra es algo
que a mí personalmente me golpeó bastante. Entonces me dejó muy vulnerable, digamos, para no resistirme a querer formar parte de la Jufra. Ujú, Y me divertí bastante, mucho tiempo. Y luego ya poco a poco me fui sintiendo llamado para servir, para cumplir servicios en la fraternidad. Y me fue gustando el servicio porque a través del servicio yo conocí a otros hermanos de otras fraternidades. Y bueno, era una experiencia que yo siempre estuve anhelando vivir. Y nada, mm, esto es un poco de cómo fui yo entrando y encontrando a la Jufra. mm. Hay algo que mencionas ahí que yo creo que lo que marca no solamente la juventud franciscana, pero la experiencia franciscana en general, llámelo Orden Franciscana Seglar, OFS, llámelo con los frailes, la Torre, incluso, eh, fraternidad. Ahora mencionaste incluso que no que te costaba hacer amigos y todo. De hecho, yo voy a confesar algo. Lo que a mí me lleva a la Jufra ni siquiera fue un deseo de encontrar a Dios ni nada. O sea, yo estaba más bien en esa cuestión de encontrar amigos, encontrar alguien con quien compartir, hablar, ¿verdad? Personas que yo podría tal vez entablar una conversación, personas que yo puedo confiar. Y es curioso que es eso, ¿verdad? Que una de las cuestiones fundamentales en la vivencia franciscana es la fraternidad, encontrar personas que son personas que uno ni sabe de dónde aparecieron, nada más uno se lo encontró ahí en la experiencia de la fraternidad, digamos, en este caso la juventud franciscana, y se convierten más que amigos, son hermanos y se convierten en hermanos que Dios le ha dado a uno y hermanos para toda la vida. Y incluso yo te digo algo, yo actualmente participo, estoy aquí buscando en el WhatsApp para ver cuántos somos, pero nosotros exsufristas aquí en Costa Rica tenemos un chat donde compartimos todos, aún de la época, entonces estamos hablando ya 28 años o más o menos, ¿verdad? Dependiendo. Somos Esto estoy viendo, somos casi 60 hermanos que estamos ahí, exsufristas. Y nosotros seguimos hablando, compartiendo, nos reunimos. Hace poco hubo una actividad donde nos reunimos. Bueno, yo no pude estar ese día, pero se reunieron varios. Ahora tenemos planeado uno en diciembre que nos reunimos. Algunos ya están casados con sus hijos y todo, y llevan sus hijos a las actividades y nos vemos y compartimos. Ya algunos exsufristas tienen hasta sus hijos en Jufra. Hasta eso, ¿verdad? Y nosotros todos compartimos esa misma alegría, ¿verdad? Con ellos. Entonces, la experiencia de Jufra em, lleva, gracias a la fraternidad, a tener más que amigos, a tener hermanos. Y hermanos no solo por el ratito que uno está ahí, porque es cierto, corrígeme si me equivoco, pero la jufra es un momento de la vida. Es Sí, apenas un momento de la vida, no es para toda la vida. Hay un límite, ¿verdad? Hasta un momento que uno puede estar, pero se convierte en hermanos para el resto de la vida. Es increíble. O sea, lo marca a uno, uno no deja, la jufra no lo deja a uno. Se quedó en uno. sí, sí, de hecho, algo que a mí me llama siempre la atención es que, como sea, cuando Francisco entra a la vida de alguien, Ujú, no sale, no sale, es decir, va a haber quien lo va a odiar, va a haber quien siempre lo va a amar, pero sea el motivo que sea, siempre va a estar en su vida y no se sale, es como Jesucristo también, sobre todo, ¿no? Jesucristo. Y bueno, otra cosa que quería mencionarte es que claro. esto que me hablas de que hay gente con la que uno tiene contacto aún, mis primos Sí. aún metieron en un grupo donde ellos también se reúnen con exjufristas también que algunos ya tienen otra vida, incluso hay mi primo que es evangélico y aún está ahí en el grupo y siempre que se reúne es como que él volviera a esos días de juventud y incluso se pone a cantar
nuestros cantos franciscanos, ¿no? Y bueno, es una belleza, porque, es decir, Francisco rompe muchas fronteras que muchas veces nosotros no creemos que sean posibles. Y es algo ¿Cierto? como has dicho, trasciende en nuestras vidas. No es solo por la etapa, sino que va creciendo al lado nuestro. Ujú. Eso sí, cierto. Félix, pregunta, tal vez se hace un poco personal, pero ¿alguna anécdota, algo que de lo que has vivido en la Jufra, algo que usted puede decir, esto me marcó y quedará conmigo para el resto de mi vida? Porque se viven muchas experiencias, horas santas, que formaciones, ir a misa juntos y todo, pero siempre hay algunas cosas que se viven en Jufra o en todas esas experiencias franciscanas que le marca la vida. ¿Alguna anécdota que tal vez puedes compartir con nosotros? Hay muchas, No, me pero imagino. creo que, digamos que con aquello que dije, aquí quiero estar, fue en Ujú, el primer encuentro nacional de la Jufra que viví. ujú, Y ese fue, digamos, una experiencia muy bonita porque lo hicimos en un lugar que se llama Parramos, en Chimaltenango. Y bueno, ahí es donde yo conocí que era la Jufra, digamos, ya a flor de piel, ujú. porque llegamos al lugar y bueno, nosotros los de la Jufra, aquí al menos en Guatemala, no tenemos muchos recursos como para organizar un encuentro nacional en ese entonces era en el 2015, 2014, no recuerdo bien. Eh, no había una estructura como un hotel con camas, etcétera, etcétera. Eran 3 días que íbamos a convivir. Wow. Y eh, básicamente nos llevaron a una escuela y nos teníamos que quedar en el piso, ¿no? Mm. Entonces cada uno llevaba sus cosas y bueno, para mí fue una nueva experiencia. Y viendo a todos que sin importar las incomodidades, las dificultades, porque había mucho frío, no íbamos muy preparados. Y a pesar de todo eso, y también por el bajo presupuesto, pues solo nos dan frijoles, huevos y arroz. Arroz, frijoles y huevos. Un par de tortillas, ¿no? Dieta Eh, restringida. y bueno, porque uno pagaba, bueno, en ese entonces eran 50 quetzales, me parece, o menos, que traducidos serían, no sé cuántos serían colones, pero en dólares. ¿En dólares, sí? 8 por 5 40 48 como $6, ¿no? Por persona, algo así. Wow. Era un Sí, sí. presupuesto muy bajo. Sí. Em, y bueno, fue una experiencia increíble. Y recuerdo muy bien que hicieron una fogata y todos estábamos cantando ahí. Y yo, como lo has dicho hace poco, había gente que nunca había visto en mi vida, pero era como que si yo los conociera de tanto. Mm, Nos divertimos mucho, cantábamos, rezábamos juntos, nos reíamos. Y fue una experiencia que yo jamás voy a olvidar. Y yo dije, bueno, yo de verdad quiero formar parte de la Jufra. Y voy a estar aquí siempre, aunque sea solo para venir a los encuentros nacionales, pero yo quiero ser parte. Y bueno, eso fue algo que yo decía en el momento, ¿no? Ya luego fui madurando más en este camino y fui descubriendo mejor mi vocación, pero esa experiencia es una de las que más me ha marcado. wow. Sí, sí. Sí, es que precisamente eso que estás compartiendo es precisamente volviendo al punto de fraternidad, ¿verdad? Esa vivencia entre hermanos, ¿verdad? Y vivir ese tipo de experiencias entre hermanos. Y no hay nada que pueda llegar a limitar la experiencia, como incluso un bajo presupuesto, ¿verdad? O una dieta restringida. Nada de eso vale. Al final del cuentas, lo que vale es ese momento, ese rato, ese encuentro con los hermanos, que marca tanto realmente. Sí, 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 sí. Me puedo imaginar que sí hay muchas anécdotas y ese de fijo es uno que me imagino como muchos de ahí marcan todo mundo. De hecho, en mi caso yo puedo recordar muchos también así, de compartir
con mis queridos hermanos de la Jufra, pues, por montones. Como también yo puedo recordar, incluso, yo diría que tal vez el momento donde yo siento que ya Dios me tocó el corazón porque yo estaba bien frío, también fue porque hacíamos horas santas todos los meses. Los frailes, que eran los capuchinos, siempre nos exponía el Santísimo una vez al mes. Y yo creo que fue hasta como año y medio de estar en Jufra, hasta por fin me llegó. Y me llegó y lloré y de todo. No porque uno tiene que llorar para decir sentí algo, pero es que lo que estaba sintiendo me hizo que salieran las lágrimas. Entonces dije, aquí me tocó el corazón el Señor. Y, y sí, ¿no? Y más allá de eso, obviamente, como decís vos, las experiencias entre hermanos. Yo puedo recordar incluso una misión que yo fui. Porque, bueno, sí, aún la Jufra actual que está en Costa Rica, muy poco jufrista va en misión, pero antes éramos bastantes que íbamos para Semana Santa. Y me recuerdo que me tocó con dos hermanos, uno que era de mi fraternidad y una hermana de otra fraternidad que está al otro lado del Valle Central. Fuimos los tres a un pueblo que no tenía ni agua, ni luz, ni teléfono, ni nada, no había nada, literal. Y decían que habían 30 casas, que en la semana solamente visitamos 6 porque yo no sé dónde estaban los otros 24 casas, por más que recurrimos, pero se sufrió tanto a nivel físico. Pero yo puedo decir, vea, que vivir el franciscanismo y más con esos hermanos de la forma que lo viví, o sea, son de esas pocas experiencias que yo digo que si no hubiera sido por el apoyo entre los hermanos, quién sabe cómo hubiera terminado esa semana. Incluso me recuerdo que era Viernes Santo, si era era el Viernes Santo. Y éramos los tres, y íbamos caminando porque era como 45 minutos de la capilla de la iglesia de la comunidad a la casa donde nos quedábamos. Y era un recorrido que siempre hacíamos todos los días, 45 minutos de ida y 45 minutos de regreso. Íbamos hablando, yo con la muchacha que iba, que se llama Valerie, y íbamos caminando así tranquilos y nosotros... ¿Y el otro? ¿Y el otro hermano que se hizo, verdad? Falta alguien. Y tal vez aquí me voy a conservar el nombre del hermano porque tal vez no sé si va a querer que cuente esto, pero lo vimos como a 50 metros detrás de nosotros, echado en el suelo y en un suelo de lastre, de piedras, de tierra y todo, está ahí tirado en el suelo llorando. Nos regresamos y nos sentamos con él y él estaba quebrantado ya por la semana. Fue tan fuerte el reto físico que sufrimos y ahí nos quedamos. Y nos quedamos no solamente consolando a él, pero también consolándonos a nosotros. Ahí yo sentí que era un momento de fraternidad tan cercana y nos quedamos ahí, no sé, como una hora tal vez, sentados hablando, compartiendo. Se nos olvidó que había que regresar a la casa, simplemente ese era nuestro momento, nuestra fraternidad ahí. Y eso me marcó mucho ese día. Y ahí agarramos fuerzas para lo que faltaba la Semana Santa, que era obviamente el sábado, ¿verdad? Con la vigilia y todo, que nos tocaba organizar todo eso. Pero ese fue el momento donde nos quebrantamos y nos sentamos y nos dimos el apoyo mutuo. Y fue ahí donde yo puedo decir uno de muchos momentos que la fraternidad realmente uno le sintió a lo máximo, ¿verdad? Que llega al corazón. Entonces, sí. Es fuerte esas cosas realmente. Esas son experiencias que de uno jamás va a olvidar. Esas son las cosas que deja la Juventud Franciscana, ¿cierto? Sí, sí, esas son las experiencias y que, bueno, para todo el que nos escuche, pues son experiencias que nosotros elegimos vivir, que no son cosas impuestas, digamos, que, no, que nos ponen, sino son cosas a las que nosotros nos hemos sentido llamados a vivir. En el caso mío, ese encuentro con precariedad era porque no todos teníamos los recursos como para, es decir, algunos, tal vez unos 10 tenían el recurso para pagar qué sé yo, otras Ujú, comodidades, pero la mayoría no. Entonces, para ujú, hacer fraternidad y para actuar equitativamente en igualdad de condiciones, pues nos disponíamos a vivir a como se podía hacer en general, ¿no? No se pensaba solo en
manera individual, en manera separada, al igual lo que vive Malcolm, que es esta experiencia de las misiones, son experiencias que la misma vocación nos va pidiendo de hacer y que a las que nos invitaban, por en el caso de Malcolm, los frailes, en el caso mío, pues el movimiento de la Jufra propio, pero yo lo claro porque lamentablemente hace poco pues había una polémica que decían que en nuestros grupos católicos pues se decía que nos adoctrinaban y que nos encerraban para hacer estos encuentros, pero no es así. Wow, Yo sé no. decir Ujú, que nosotros esto lo escogemos, que no somos ningunos adoctrinados y que este tipo de experiencias las elegimos vivir con conciencia. ujú. Eso es cierto, eso es cierto. Sí, nadie nos está obligando a vivir nada de esto. O sea, la Junta Franciscana, la Orden Franciscana Seglar, eso realmente es algo que nosotros hemos cogido libremente, realmente. Dios simplemente nos lo presentó como una opción de vida y nosotros dijimos que sí. Así de fácil, tan libremente que sí, como María te aceptó el Amén. llamado, ¿verdad? Que recibió. Y ella siendo joven también, ¿verdad? Ella que tenía 14 15 años cuando se asusta, no por el ángel que apareció, pero por el mensajito que trajo el ángel, ¿verdad? Y ella, ¿pero qué es esto? Bueno, está bien, acepto, ¿verdad? Con la valentía, pero fue ella que lo aceptó, nadie le obligó a ella a hacerlo, Exacto, ¿sí? Ujú, exacto. sí, Sí, el Señor siempre pregunta primero, exactamente. porque Sí, el libre albedrío nos lo ha dado Él, entonces no es como que Él actúa sobre el libre albedrío que nos ha dado. amén. Y si no hubiese creado algunos robots que automáticamente lo amaran, como hace muchas horas, que ya con la inteligencia artificial crean a alguien que los ama, y pues Ujú, no es eso, sino no. que nos ha creado libres y libres elegimos amarlo. Sí, amén. No puedo haberlo dicho mejor, la verdad. Sí. Ahora, tal vez, siempre hablando sobre el tema de la jufra. Ahora, hablábamos sobre qué esperaría un joven a encontrar la jufra, pero me imagino que puede existir resistencia, tal vez de algunos jóvenes. Ahora bien, sabemos que la juventud franciscana, igual como la orden franciscana seglar, la familia espiritual franciscana no es para todo mundo, eso sin duda. Pero puede ser que haya alguno que diga, me gusta mucho lo franciscano, pero no estoy muy seguro. ¿Por qué? Tal vez les asusta la estructura de la jufra. ¿Por qué? Y aquí voy a sacar una cuestión que incluso recalco lo que decía un sínodo de obispos que hubo quisiera decir que fue como octubre de 2018, creo, donde resaltan la necesidad de ver cómo pueden hacer para atraer más jóvenes a la iglesia. Y una de las cuestiones que se menciona en ese sínodo es el reto de que ahora es una generación muy distinta que tal vez busca gratificación instantánea, inmediata, porque el mundo lo ha llevado mucho a eso, ¿verdad? A todos estamos obviamente expuestos a eso que, por ejemplo, antes, por ejemplo, cuando yo inicié la universidad, si yo quería un libro que ocupaba hacer un trabajo de investigación, yo tenía que ir a la biblioteca, ¿verdad? Y yo tenía que ir, tomar un bus, llegar a la universidad, ir a la biblioteca, buscar el libro, buscarlo en estas fichas, ¿verdad? Y de todo, no había ni computadoras que ayudaban, o tal vez había uno, pero un sistema viejísimo, ¿verdad? De DOS, qué sé yo. Pero actualmente, cuestión de que yo nomás llego y con mi celular le hago la consulta y boom, instantáneamente tengo la respuesta. O sea, hay mucha instantaneidad en las cosas. Ahora, esto lo digo porque, por ejemplo, en la JUFRA, en la Juventud Franciscana, ya que hereda de nosotros, ¿verdad? Y de los frailes, también, o sea, diferentes aspectos que le da estructura, incluso las etapas. Ahí está la iniciación, ¿verdad? Que es la primerísima etapa, es un año, después viene la asignación, y hasta que seas comprometido ya puedes como dar incluso servicio dentro de la Juventud Franciscana.
Entonces, hablando sobre estructuras y que si ya quiero hacer algo, tengo que esperarme tiempo para poder hacer algo en la Juventud Franciscana, comprar una pastoral que tal vez en 2, 3 meses ya sos servidor. O sea, puede ser que algunos jóvenes se desmotiven, ¿verdad? Con la estructura, el tiempo de espera, porque tengo que esperarme un par de años, hacer formaciones hasta por fin dar servicio. ¿Verdad? Y tal vez los desmotiva acercarse a la jufra. ¿Qué le dirías a esos jóvenes que sienten así como que me llama la atención lo franciscano, pero no sé si la juventud franciscana, toda esa estructura tal vez me puede, no sé, desmotivar un poco? Sí, bueno, esto abre muchas vertientes de las dificultades que has mencionado. Ujú, Bueno, yo personalmente diría que es un camino que vale la pena, pero eso es como la respuesta fácil, ¿no? mm, Y hay que tener mucha paciencia, aunque no solo por la estructura en sí, porque pues es una estructura que nos ha funcionado y que le ha servido a la experiencia de vida fraterna de muchos jóvenes en el mundo, y muchos a lo largo de la historia, y por algo ha de ser. Entonces, es decir, hay que aprender a ser paciente también con uno mismo, con las cosas que no entiende, y no se pierde nada con al menos intentar conocernos. Eh, Pienso que se disfruta bastante el hecho de descubrir a la juventud franciscana y de descubrir quién fue Francisco, quién fue Santa Clara, quiénes son la familia franciscana. Y cuando uno ya va en el camino, a uno se le olvida que va por etapas. Es decir, uno ya va diciendo, incluso me permito decir que desde que uno ya va al menos 5 reuniones, uno ya se siente parte de la jufra. ujú, Es decir, no quiere decir que cierto. yo no he recibido la TAU, yo no soy de la Jufra, yo ya soy de la Jufra porque ya tengo un horario para ir a la fraternidad. Ya sé que el sábado voy a ir con mis hermanos a encontrarlos y ya soy parte. No es que me hacen un examen para saber si puedo entrar o no, o no es que si Ujú, tengo que ir vestido de tal forma. Y pienso que esto de la estructura a veces ni se nota. ujú, Entonces, creo que deberían de motivarse al menos a intentar conocernos y ver si esto es lo suyo o no. Y pues ujú, siempre de la mano de Dios y de la mano de nuestra madre, abran su corazón para conocernos. Y algo que quería agregar es que aunque no se queden en la jufra, aunque solo la vengan a conocer, algo se pueden llevar, que es esta forma de crear siempre un ambiente de fraternidad a donde sea que vayan. Yo lo he visto, que hay mucha gente que ya no pudo seguir en la jufra, que ya no quiso seguir en la jufra, y que al final de todo siempre llevan una esencia de la fraternidad, incluso que esa esencia de fraternidad les hace crear virtudes o perseverar en virtudes de liderazgo. Y entonces uno ve a muchos jóvenes que a lo mejor ya no continuaron en la Jufra, pero en la pastoral juvenil son líderes de un decanato o en alguna otra cierto. ultra fraternidad o en algún otro movimiento, incluso en política. Creo que somos una fraternidad que nos ayuda también a conocernos a nosotros mismos. Ujú, Incluso esa persona que yo hablaba de que hacía una crítica sobre esto, que hablábamos de que pensaba que éramos adoctrinados, él estuvo en la Jufra. Y él mismo también en su crítica menciona que gracias a la Jufra él logra ser un comunicador y un divulgador. Es un divulgador ahora científico. Y gracias a la Jufra, gracias a las actividades que hacían ahí, él logró descubrir que tenía esas virtudes. Entonces, a ujú, pesar de todo, bueno, yo creo que la Jufra es eso, ¿no? Un lugar como un espejo que nos ayuda a ver quiénes somos,
como somos, y esto no digo yo que el primer momento que uno llega ya se ve el reflejo completo, ¿no? Es Ujú, son, uno va perseverando, uno va ujú. progresando en ese conocimiento personal propio a través de los otros, porque los otros también se van, eh, digamos, conociéndose a ellos mismos también y a través de ellos uno también, como no, ir conociendo a Dios, ¿no? Pero eso es un poco lo que puedo Ujú. decir. No, no, está fenomenal la respuesta. De hecho, todos los puntos que mencionas es muy cierto. Y viene a ser mucho de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? La esencia franciscana, lo que nos hace franciscanos es la vivencia fraterna. Entonces, indiferentemente que hay que pasar por etapas, que la formación, que los consejos, que la estructura, que esto y que lo otro y todo, desde el primer día lo que uno va a sentir es fraternidad. Eso nadie se lo va a quitar. Eso como, y usted acaba de decirlo, no es que tengo que recibir el atado después de estar varios años y ya soy comprometido. Y ahora sí puedo sentir la fraternidad. No, no, eso se siente desde el primer momento. Como usted digo, las primeras reuniones ya uno está a gusto, ¿verdad? Y es cierto, a las cosas hay que darle tiempo. A las cosas hay que aprender esa paciencia, darle tiempo y todo. Como San Francisco reconstruye San Damián y no lo hace un día. O sea, dura su ratito para reconstruirlo, ¿verdad? Poco a poco, piedra a piedra. Entonces es así, ¿verdad? Toda la vida es así. Buenísimo, Félix. Félix, tal vez porque creo que es importante que hablemos de este punto. San Francisco de Asís, como tal. San Francisco de Asís, y usted lo dijo ahora al principio, y me encantó el hecho que lo hayas mencionado que todo este rollo de ser franciscano nace por un joven. San Francisco así era joven cuando él comienza con esas inquietudes, ¿verdad? Él vivió cosas de jóvenes. Incluso en el episodio pasado hablábamos, el episodio 40, que salió el 31 de octubre, que se llama Llamados a la Santidad. Hablábamos sobre cómo San Francisco era de esos santos que uno no podría decir que nació santo. Él nació, tuvo una vida, una juventud de fiesta, de cosas y de todo. Claro, le comenzó a entrar esa inquietud en la juventud que lo va marcando y finalmente va encontrando su porqué en la vida. Pero es cierto, ¿verdad? Pero ahora bien, te pregunto, Francisco de Asís como un modelo para jóvenes. Contanos un poco sobre eso. Podemos ver perfectamente San Francisco como un modelo de joven hoy en día, ¿verdad? Incluso al punto que el joven puede encontrar una forma, una inspiración y hasta para imitar a Francisco. Sí, 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 mucho. Durante la vida de Francisco, él vivió distintas crisis que hoy nosotros, los jóvenes, los adolescentes, etcétera, etcétera, vivimos mucho. Una de ellas es, por ejemplo, la etapa de rebeldía que tuvo Francisco con su papá, que es el primer conflicto que tuvo, digamos, personal o más fuerte, y cómo él aprende a sobrellevar este conflicto con su padre, porque no quería, el papá quería que él fuera un caballero, que tuviera una, un afán de conquistar, de ir a la guerra, de matar, etcétera, etcétera. Y bueno, Francisco tiene que aprender a convivir con eso Ujú, y a aprender a descubrir qué es lo que tiene que hacer, si tiene que, si, qué significa, por ejemplo, honrar a su padre, qué significa también escuchar la llamada de Dios o la llamada de los propios anhelos, de los propios sueños. Y es algo que nosotros vivimos también los jóvenes ahora. Muchas veces no es el conflicto que tenemos con nuestros padres, pero sí con un sistema que muchas veces no nos permite vivir los sueños que queremos, que muchas veces la situación no nos lleva a tener la facilidad o al alcance aquello que anhelamos.
Y bueno, la vida de Francisco nos enseña que, como ya lo hemos mencionado, con paciencia y sobre todo buscando a Dios, uno puede ver realizados esos sueños y los anhelos que uno tiene en el corazón. En el caso de Francisco, Francisco anhelaba ser conocido, anhelaba ser el caballero más grande, anhelaba tener mucha fama en el mundo Ujú, y ahora la tiene, pero la tiene como santo. Y es un sueño que incluso un anhelo, un deseo que Dios ha puesto en el corazón de él desde siempre, ¿no? Pero que él no lograba entender del todo. Y con la sabiduría de Dios, con su amor, él logra descubrirlo poco a poco, a lo largo de su vida. Él vivió 44 años y bueno. Y en todo ese tiempo fue que él poco a poco fue descubriendo que era lo que anhelaba. Y el Señor no es que nos quite los sueños. Dios no nos quita los sueños. Dios los hace mejor o nos da realmente aquello que necesitamos. En el caso de Francisco, no lo hizo caballero, no lo hizo un famoso caballero. Lo hizo no un caballero de acá terrenal, pero un caballero de él. Un caballero que conquistó muchos corazones, conquistó muchos países y es famoso en muchas partes del mundo. Hay varios conflictos yo me centro en los conflictos porque es algo que vivimos actualmente en nuestra realidad juvenil. Escuchamos un montón de cosas como la guerra, escuchamos conflictos políticos, escuchamos en nuestras localidades que los vecinos se pelean, que cuando vamos en el tráfico uno se pelea con otro. Francisco también vivía esa realidad, claramente era una cosa muy distinta, pero ujú, uno de los conflictos que se revela ante él es, por ejemplo, el conflicto que tenía el obispo que vivía en Asís y el alcalde, que es de ahí donde nace uno de los últimos versos del Cántico de las Criaturas, y que viendo el ejemplo de Francisco, es un instrumento de paz, pues estas dos personas que tenían un montón de problemas y de razones para pelear, pues buscan perdonarse y de Francisco, a través de que él los animó a vivir estos encuentros, pues también nosotros somos llamados a no quedarnos callados ante las distintas peleas que vemos en nuestro diario ujú, vivir, incluso también en nuestra propia familia. Entonces creo que Francisco es una persona que nos ayuda a ver todas estas dificultades desde otra perspectiva y no solo las habla por decirlas, ¿no? Sino que también él las vivió y, ¿qué decirte? También la crisis de no saber qué hacer, es decir, Francisco no es que después de que ya decidió ser un ermitaño, de que ya decidió aislarse, ya estaba realizado, ¿no? Sino que en todo el proceso de su vida no sabía si estaba haciendo lo correcto. Aún estaba confundido, aunque la gente ya lo llamaba santo, aunque ya había hecho, ya tenía los permisos del Papa para hacer la orden, ya había fundado la orden de las Clarisas, ya había fundado la orden franciscana, seglar, eh, y era muy famoso, ya muy conocido, y muchos le rendían culto, podemos decir, ¿no? Que lo escuchaban bastante. Él aún en ese momento se sentía confundido. Tenía la ujú, crisis de saber, de decir, Señor, yo estoy haciendo lo correcto, Señor, yo estoy en el camino que es, o yo que me estoy equivocando. Había muchas dificultades también con los frailes. Y bueno, es una persona que en cierto momento se va a aislar al Monte Albernia para irse a gritar, para ir a desahogarse. Y es algo que nosotros como jóvenes también vivimos y que no sabemos.
si lo que estoy estudiando está bien, si el trabajo en donde estoy está bien para mí, no solo económicamente, sino para mi salud, para mi familia, para mi futuro, para mi espíritu. No lo sabemos y es algo, es una confusión que, que muchas veces no la entendemos como algo de Dios, que pensamos que es algo que está en contra de nosotros, pero que esas incertezas las sepamos vivir como las vivió él, que no quiere decir de que uno dice, ah, bueno, es una incerteza, entonces yo voy a estar en paz, ¿no? Ujú, Y no voy a tener estrés y no me voy a preocupar. No, Francisco se preocupaba, Francisco tenía estrés, Francisco vivía todo aquello que uno vive con estas incertidumbres diarias, él también las vivió. Pero a pesar de todo ello, él no dejó de perseverar en su búsqueda, en la búsqueda de Dios, en la búsqueda del mensaje de Dios. Y aunque no nos baje una voz del cielo para decirnos esto, para decir esto tienes que hacer, no hay que dejar de buscar a Dios. ujú, Y Francisco lo buscaba a través de la oración, de la meditación y de la lectura de la palabra. Y lo buscaba también en sus hermanos. Buscaba consejos, tenía a Fray León, tenía a Fray Rufino. Y bueno, con esto quiero decir que nunca, bueno, nunca vamos a estar tan seguros de aquello que de verdad anhelamos, pero podemos estar seguros de que si confiamos en Dios, de que si estamos pendientes a su escucha, vamos a ir por un camino correcto, un camino ujú, que nos va a llevar a descubrir nuestros anhelos más profundos del corazón, así como lo ha hecho Francisco. mm. Amén. Buenísima. Bueno, muy bueno. Em, Tengo nada más un par de preguntas finales como para ir cerrando. Entonces, bueno, ya hablamos sobre, o sea, ¿qué le dirías a ese joven que lo está pensando, verdad? Pero hay también adultos por medio. A veces hay padres de familia que se oponen o no dan ese apoyo, o sea, o incluso dice, ah, vas a ir a Sufra, que mi papá me decía eso. En vez de Jufra, Sufra, ¿verdad? Y yo creo que más de uno, también más de un padre de familia decía eso. Pero, o sea, ¿cómo pueden entonces los adultos, llámese también frailes o nosotros de la Orden Franciscana Seglar, qué podemos hacer nosotros para apoyar mejor a los jóvenes que realmente están buscando un camino franciscano? ¿Qué nos dirías a nosotros? Eh, no hay que perder la fe en los jóvenes. Somos Ujú, jóvenes que estamos con el anhelo de tomar compromisos serios, con, con la seriedad de tener fidelidad en lo que buscamos, en lo que creemos, en lo que confiamos. No pierdan la fe en los jóvenes, porque los jóvenes, no solo ustedes fueron buenos jóvenes en su tiempo, también hay buenos jóvenes en este tiempo, con dificultades distintas, con oportunidades distintas, con desafíos muy, muy distintos, pero también con buenos corazones, con buenos deseos y creo que lo que hay que tener es confianza en ellos para decir, bueno, mi hijo está buscando algo en la Jufra, mi hijo está buscando algo en la iglesia y bueno, yo confío en él. No es que hay que pensar mal de decir, bueno, este me está diciendo que va a la iglesia solo porque quiere salir de la casa o solo porque va a ir a buscar novia ahí o va a buscar novio o en el caso muchas veces de los frailes, ya vienen los jóvenes solo a juntarse aquí para molestar y no son serios. No, no es cierto. Nosotros también estamos conscientes de que queremos tomar compromisos serios. Malcolm lo ha visto en los distintos eventos que hemos tenido. Ahí la Jufra se pone a hablar de temas serios, a hablar de las dificultades que tenemos y decimos, bueno, nosotros queremos tomar
un compromiso para nuestra fraternidad. Y el hecho de hacer una promesa en una fraternidad ya es un paso muy grande. El hecho de tener el compromiso de decir, hoy sábado, hoy tengo a mi fraternidad a la que yo pertenezco y a la que yo quiero siempre pertenecer y voy a darle mi tiempo, ya es un compromiso que vale la pena Ujú, y apoyar y alimentar. Así que, por favor, no pierdan la fe en los jóvenes, no supongan sobre la vida de sus hijos, no supongan sobre la vida de los jóvenes que les están confiando. Escúchenlos y denle las oportunidades para que ellos también hablen, para que ellos también digan lo que piensan y para que ellos puedan descubrir en su vida sus propios caminos. ujú. Bien dicho. Y me atrevo a agregar ahí lo que decía Don Bosco, que no hay jóvenes malos. Hay jóvenes que son buenos, pero no lo saben y necesitan alguien que les diga, ¿verdad? Que son buenos. Entonces, ujú. Bueno, entonces para finalizar, Félix, ya esta es una pregunta un poco más abierta, ¿verdad? De otra que ya te la hice hace un rato atrás, pero ¿qué mensaje le quisieras dejar a todos los jóvenes que estén escuchando este podcast en este momento y tal vez están pensando, ¿verdad? ¿verdad? Tomar un camino de fe, sea en pastoral, juventud franciscana, ojalá, ¿verdad? O cualquier tipo de camino de fe que podrían tener. ¿Qué les diría a ellos para motivarlos en esa búsqueda de ellos? Hermano, hermana, no estás solo. Somos muchos jóvenes que andamos en esta búsqueda, en este descubrir diario y los animo a no desmotivarse ante los distintos escenarios que podemos tener frente a nuestros ojos. Eh, Siempre podemos en cualquier lugar del mundo encontrar a Dios y ese Dios al que tanto buscas está solo a un silencio de distancia, a un grito de distancia, está a un abrazo de distancia. Así que no se complejen mucho en buscarlo dentro de la razón y empeñense más en buscarlo en su corazón. Mm, Amén. Félix, muchísimas gracias ahí por compartir con nosotros. Si alguien se quisiera poner en contacto con la Juventud Franciscana, no sé, hay redes sociales donde ellos podrían tal vez buscar, seguirlos para más información o no sé. Sí, sí, sí. En Instagram estamos más activos, así que les dejo el username que es YoufraWorld, así todo junto. Y bueno, tenemos una página también, un sitio web que es yufra.net. Ahí también pueden contactarnos, aunque ese tipo de contactos ya son un poco antiguos, ¿no? Entonces, a través de Instagram me parece que es un poco más moderno. Ujú, Y ahí los esperamos, ahí les estaremos comentando o respondiendo, depende de donde sean. Ya los pondremos en contacto con las personas que están en cada uno de los países de donde nos contacten. ujú. Perfecto. Voy a ver si agrego el enlace también en la descripción del episodio y así para que también pueden hacer clic y les lleven inmediatamente. Buenísimo. Bueno, Félix, mira, ¿qué le parece si se hace una oración para finalizar? Ujú, Sí, gracias, Malcolm. Yo quiero compartirles una oración que me ha acompañado mucho y que en un momento de mi vida, sobre todo de este último año que he tomado la decisión de casarme, pues me ha ido acompañando. Y también a mi esposa, ¿no? Nos ha acompañado bastante en este tiempo de búsqueda, en ese tiempo de escucha. Así que hice una oración que no escribí yo, que la escribió Fermín Negré, un sacerdote de España. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Señor, porque eres bueno conmigo, porque no siempre que pedí, busqué y llamé, sucedió como yo esperaba. Gracias por todas esas cosas que pedí y no me fueron dadas, pero llegaron disfrazadas de otros modos. Gracias
por cuantas veces no te encontré. Alentabas mis búsquedas, me animabas a salir de mis falsas certezas y seguridades, a seguir con los ojos abiertos, para descubrirte donde menos pensaba. Gracias por cuantas veces se me cerraron puertas. Siempre abriste alguna ventana, por donde entró la luz de tu esperanza. Solo pido tu espíritu, solo busco tu voluntad, solo quiero responder a tu llamada al amor. Gracias, Señor, por cambiar mis planes. Los tuyos fueron siempre mejores que los míos. Amén. Amén. Félix, de nuevo, muchísimas gracias por sacar su rato por segunda vez, No, pero no, esta vez sí quedó bien. En verdad muy agradecido que hayas aceptado la invitación y que hayas compartido tanto con nosotros. De hecho, este episodio se fue más de una hora, imagínate, pero yo creo que se compartió mucho, mucho sobre Juventud Franciscana y yo espero que realmente ha sido todo lo que se compartió, realmente le llega a los jóvenes, jóvenes que estén escuchando o incluso adultos que conocen un joven que está buscando algo, ¿verdad? Puede ser. Ay, muchísimas gracias por todo, Félix. no por nada, Malcolm. Gracias a ustedes y bueno, yo estoy muy encantado de este espacio y porque me ayuda a recorrer mi historia, a recorrer todo aquello no que he hecho yo, sino que Dios ha hecho en mi vida. Y bueno, me hace sentirme más agradecido con Él y me hace recordar de dónde vengo, dónde estoy y bueno, eso me hace sentir muy bendecido y muy amado por Dios. Excelente. De no, perfecto. Muchas gracias, Félix. Y también muchas gracias a todos ustedes que han sacado este rato de acompañarnos en un episodio más de Encontrando a Francisco. Ahora bien, ya saben, ¿verdad? Si les gustó este episodio, denle like, comenten, queremos leer sus comentarios, pero ante todo, compártalo. Compártelo a alguien que sienten que este episodio puede ser una bendición en sus vidas. Entonces, especialmente si son jóvenes, compártelo también. Estas pequeñas acciones, ¿verdad? Darle like y comentarios y compartir ayuda al algoritmo y le dice al algoritmo que este proyecto vale la pena y debe ser compartido a más personas. Entonces, les agradezco bastante esa ayuda. También ya saben, ¿verdad? Seguirnos en YouTube, que ahí estamos con estos episodios con video. También la versión de audio lo pueden encontrar en Spotify y en Apple Podcast. Ya saben, ¿verdad? Se suscriben y también hacerle clic a esa campanita para que reciban notificaciones cuando hay nuevos episodios. También nos pueden seguir en las redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Threads y en TikTok. Y también nos pueden escribir a nuestro correo electrónico encontrandoafrancisco@gmail.com. Y como siempre, queremos pedirles que oren bastante para este apostolado, para que siga siendo una bendición en la vida de muchas, muchas personas. Por eso sería todo por el momento. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Paz y bien. Bien.